Buenas, mi nombre es Esteban Campos y esta es la microclase para el curso de psicopedagogía sobre máquinas hidráulicas. Específicamente está hecho para niños o jóvenes que tengan Asperger, que estén en tercer ciclo, llevando la especialidad ojalá de riego y drenaje, que es mi área. En una de las subáreas se dice que hay que dar el curso de bombas y son bombas centrífugas. Entonces empezaré dando primero que todo lo que es una reseña histórica de cómo fue que empezó todo este rol, y al final doy como la utilización que se tiene y cómo vamos a hacer para seleccionarlas. Primero se inicio con una frase un poco jocosa que trae una verdad muy cierta y bastante aplicable, pero que a los jóvenes jamás se les va a poner una cosa de estas. Pero bueno, por el valor práctico y cómico que trae es que la pongo. Seguidamente inicio diciendo de que las bombas y las turbinas no es nada que se haya inventado el año pasado o cosas así, sino que incluso se tienen planos del mismo Leonardo da Vinci mejorando los sistemas que ya existían. Aquí se pueden ver varios sistemas, perdón, que son hidráulicos, como turbinas, bombas, que son máquinas para trasiego de agua, etcétera, todos aplicables y todos según él, digámoslo así, mejorados ya de lo que ya existía. Por lo tanto, no es nada nuevo, sino que, insisto, es algo que ya se trae desde hace mucho tiempo y se conoce y se viene aplicando desde hace mucho tiempo. Comenzó con lo que es la rueda hidráulica, que consistía en una rueda a la cual se le ponían varias aspas y se le aplicaba agua por gravedad hacia un lado de esas aspas. Entonces el agua se acumulaba hacia el lado donde cayera y hacía que la rueda en sí tuviera el peso de un solo lado. Por lo tanto, al estar desnivelado, la rueda iba a girar hacia ese lado específico. El agua caía una vez de que el aspa ya comenzara, digámoslo así, a como a rotar o ponerse más plana. Para hacer un poco más eficiente este diseño, lo que trataron de hacer fue hacer aspas que, digamos, le retuvieran el agua por más tiempo. Estos eran, digámoslo así, biaspa. Y esas aspas, fueron bastante eficientes. Luego de un tiempo fueron mejoradas y pasadas a una manera, digámosle, un poco más mecanizable hoy en día y aceptado hoy en día, que son con aspas metálicas que tenían una forma, más que todo es convexa, y sostenían el agua de una manera mucho más eficiente. Con menos cantidad de agua se podía trabajar o generar la misma potencia que antes, y por lo tanto la eficiencia es mucho mayor. Noten acá que es una pequeña cantidad de agua la que va girando y hasta este punto no ha salido nada de agua, o sea que el aspa fue capaz de retener toda esa agua dentro del sistema en sí, generando una mayor eficiencia y aprovechamiento de recursos. Cuando el agua ya comienza a caer, aunque sigue generando potencia, y hasta este punto específico es que ya no se tiene aprovechamiento de la misma, por lo que se considera de que es bastante eficiente. Ejemplos de están los que actualmente se tienen conservados del acueducto romano y algunos otros de otros. El que está a la izquierda es Viaspa, por lo que es, digamos así, una mejora un poco más tangible de lo que fueron los primeros, y el que está a la derecha es el que tiene el aspa metálica, el que es convexa. Esto se puede ver porque la descarga del agua o la salida del agua, cuando el agua ya se riega, está bien abajo, por lo que es fácilmente visible de que se aprovechó durante mucho tiempo. Ahora bien, todo a lo que son las bombas, vamos a ver un ejemplo no, vamos a ver un trabajo muy parecido, pero al revés. En lugar de que el agua sea quien mueve la turbina, ahora más bien es la turbina la que va a mover el agua, por lo tanto cambia de nombre y pasa a bomba. La primera de ellas es la que vamos a ver, la bomba alternativa. Estas bombas tienen un único funcionamiento, solamente pueden desplazar agua hacia afuera, no hacia adentro ni tampoco dejarla quieta, por lo tanto se llaman desplazamiento positivo. Bien, lo primero que vamos a hacer es imaginar un cilindro, y el cilindro lo vamos a partir en la mitad para poder ver qué es lo que pasa adentro. Una vez que lo tenemos partido en la mitad, le vamos a poner un pistón. Ese pistón y ese cilindro lo voy a ver ahora en un esquema, pero viéndolo como de frente, por así decirlo, viéndolo para poder hacer el resto de la animación un poco más sencillo, porque hay como ciertas complejidades a veces. Muy bien, una vez que uno tiene ya el cilindro y tiene el pistón puesto, se le puede poner una cámara extra de otro cilindro que atraviesa la parte superior. Le vamos a poner con puertas, ejes, y vamos a poner el agua de un solo lado de ese cilindro superior. Cuando yo baje el pistón, se va a generar un vacío dentro de la cámara,
y ese vacío lo que va a hacer es succionar el agua que está a un lado, abriendo la compuerta que va a abrir sin mucho esfuerzo, y una vez que ya el agua entre dentro de la cámara se va a quitar el vacío, y cuando yo subo el pistón el agua es sacada a fuerza abriendo la otra compuertita. Bien, tal cual se acaba de mostrar en la animación. Esto es esta bombita que hace mucho tiempo se podía ver en algunos programas como La Casita de la Pradera con Don Charles Ingalls y las Mary y Laura, que era bastante popular, por lo menos en mi tiempo. Ahora, hoy en día ya se han dejado de usar bastante, pero el funcionamiento sigue siendo básicamente el mismo, que es este que se está mostrando acá. Existen las dos compuertas, como antes se vieron, que son las que son de color café, que están dentro del sistema, y que se puede ver de que cuando el émbolo va bajando hay una compuerta que se cierra y otra que se abre, pero cuando el émbolo va subiendo hay una que se abre y la otra se cierra, para que solamente haya un desplazamiento del agua y que se pueda sacar el fluido del sistema. Muy bien, ejemplos de este tipo de bomba es este que están acá, y es, digámosle, más apreciable como los autolavados y cosas así, donde tienen ya este tipo de bombas, pero con una calidad más industrial para uso más intensivo. Esta es la bomba que está aquí, y es recalcar que una cosa es la bomba y otra cosa es el motor. Las dos cosas juntas se llaman motobomba, pero por el momento solamente se analiza la bomba, no el motor. Ejemplos más caseros de este tipo de bombas son estos sistemas que están aquí, que se pueden ver, digamos, son fácilmente reconocibles en algunos lados, llegan a lavar las casas con ellas y cosas así, incluso para carros. Vamos a ver ahora lo que es la bomba rotativa de engranes, que fue la evolución de este sistema que acabamos de ver. La bomba rotativa de engranes lo que tiene son engrancillos que dan vueltas, y al dar vueltas el agua se mete dentro de lo que es como el espacio de los engranes, que va hacia los lados, y cuando los engranes tocan entre sí, sacan el agua a fuerza, por lo tanto tiene un único camino a seguir. Aquí hay varios ejemplos de lo que son este tipo de bombas y ejemplos aplicables. Hay un montón de ellas, yo solamente voy a mencionar unas cuantas por cuestiones de tiempo y cuestiones de ejemplo. En este tipo para circunstancias, uno lo que hace es, se lleva al estudiante y le enseña cuál es la bomba, le muestra, que la toque, que la vea. Igualmente en este otro motor hay un montón de ejemplos de cuáles son las bombas, él las puede tocar, las podemos desarmar. Existen carros que han sido donados para el colegio, entonces la bombilla está ahí disponible para que uno la toque, la desarme, la vea, etcétera. Bien, todos estos han sido ejemplos, y estos son otros ejemplos que, digámoslo así, en algunos casos son aplicables para funciones específicas y otros más generalistas. Dicho sea de paso, el de la esquina superior izquierda es el que es generalista. Esos son para digámosle, fluidos que tienen que ser bombeados a más alta presión. Las otras igualmente son a alta presión, pero son como para aplicaciones más puntualizadas, por así decirlo. Pero igual funcionan todos de una manera muy similar. Bien, la bomba diafragma funciona bastante similar a la de desplazamiento positivo que mencioné al puro principio, pero esta tiene un diafragmilla ahí que permite que hayan fluidos con ciertas impurezas que estén en ella sin que les rayen la cámara del pistón o vayan a rayar el pistón en sí. Por lo tanto, funciona muy bien para fluidos con impurezas grandes, como por ejemplo los que están en los tanques sépticos, y son las que usan para bombear los tanques sépticos cuando ya están completamente llenos o están taqueados y cosas así. Como ese diafragma se puede inflar, digámoslo así, los contaminantes que son un poco más sólidos se quedan en ese diafragma, inflando el diafragma en lugar de rayar la cámara del pistón, cosa que, digámosle, es bastante útil. Esta es la bombita ya más actual de las que hoy en día se están utilizando, y el sistema en sí se sigue manteniendo muy bien. Vean, este es otro sistema de que es un poco tal vez más antiguo, pero igualmente es la base de lo que hoy en día se tiene. Ahora un poco el tema, vamos a ver lo que es la bomba peristáltica, y esta tiene una utilidad que ojalá en el nombre de Jesús ninguno de nosotros va a necesitar, ni tampoco a ver muy cerca de nosotros. Esta bombilla lo que funciona es con una manguera que es majada por dos rodamientos que a su vez están girando, por lo tanto envían el fluido en un solo sentido al sentido de giro de los rodamientos. Aquí se puede ver el diagrama de cómo es que se da el desplazamiento del fluido
y cómo es que funciona la bombita en sí. Estas bombas son las bombas que son utilizadas para el sangre cuando van a hacer alguna transfusión o cuando van a hacer alguna como agregación, no sé si agregar más bien sangre en alguna persona. Por lo tanto, si las vemos en nosotros, ojalá que solo sea para que estemos donando sangre en lugar de que nos están inyectando sangre, porque casi siempre las ponen, pero cuando el problema fue bastante grande. Entonces, en el nombre de Jesús, ninguno de nosotros la va a tener puesta. Cambiando ya un poco el cassette, vamos a lo que son las bombas radiales, que es el centro de la clase. Las bombas radiales tienen su funcionamiento particular a través de un plato que se va a llamar impulsor, que ese plato al girar manda las partículas de agua que están desde el centro hacia los lados. Por eso es que se llama bomba tipo radial, porque envía a la partícula de agua en forma radial, como se acaba de ver en este ejemplo. En el centro o en el ojo del impulsor lo que se va a generar es un espacio de vacío, que ese vacío va a ser sustituido por más agua que a futuro va a estar entrando ahí. Cuanto más rápido dé vueltas el impulsor, más fuerte va a ser enviado el agua hacia los lados y un vacío más grande es lo que se va a generar en el ojo del impulsor, como aquí se está pudiendo ver. Eso tiene una velocidad que ya es, digámosle, máxima, porque luego de ahí no es tan eficiente. Los impulsores pueden ser de varias formas, como se está ejemplificando acá en este caso, y pueden tener varias utilidades. Este es otro impulsor que se puede ver que está en esta bomba, que es únicamente para ejemplificar, que tiene dos platos, uno es trasero y el otro es delantero, pero igualmente tiene en el ojo del impulsor un espacio para que el agua pueda entrar ahí, si no, no tuviera ningún espacio por donde el agua pueda entrar. A continuación lo que vemos es la carcasa del impulsor, que es bastante importante, puesto que el impulsor va a mandar el agua hacia todos lados y la carcasa lo que hace es almacenar toda esa agua, recolectarla y enviarla en una única salida. La carcasa tiene varias protecciones para evitar que el líquido se derrame, porque el agua va a entrar a presión ahí, entonces va a tener sellos, va a tener empaques, va a tener rodamientos y todo enfocado hacia que el agua no se derrame hacia ningún otro lado que no sea el único orificio que ella tiene en la salida. Las bombas centrífugas son los dispositivos de bombeo preferidos en el mundo hidráulico. En este video veremos el concepto de trabajo de las bombas centrífugas. En el corazón del sistema está el impulsor. Tiene una serie de paletas instaladas en el interior de obenques. El impulsor siempre está inmerso en agua. Cuando se hace rotar el impulsor, hace que el líquido que lo rodea también rote. Esto imparte fuerza centrífuga a partículas de agua, y el agua se mueve rápidamente hacia afuera. Como la energía mecánica rotacional es transferida al fluido, a la descarga del impulsor, tanto la presión como la energía cinética del agua se elevará. En el lado de succión, el agua se está siendo desplazada, así que la presión negativa será inducida en el ojo. Dicha baja presión ayuda a succionar una corriente de agua fresca de nuevo en el sistema. El impulsor es instalado dentro de una carcasa. Así, el agua que se mueve hacia afuera será recolectada dentro de él y se moverá en la misma dirección de rotación del impulsor para descargar la boquilla. Aquí se puede notar una especialidad de la carcasa. Tiene un aumento de superficie a lo largo de la dirección del flujo. Dicha área creciente ayudará en el alojamiento de la corriente de agua que acaba de ser agregada, y también ayudará a reducir la velocidad del flujo de salida. La reducción de velocidad del flujo resultará en un aumento de la presión estática, la cual es requerida para superar la resistencia del sistema de bombeo. Acá se puede ver más detalles de las paletas dentro del impulsor. Son paletas curviadas hacia atrás, con una configuración de ojo de última generación.
Esta paleta se extrae de un modelo de bombeo Kirloskar. Si la presión del lado de succión del impulsor baja por debajo de la presión de vapor del agua, un fenómeno peligroso puede ocurrir. El agua empezará a hervir formando burbujas de vapor y dañará el material impulsor a través del tiempo. Este fenómeno es conocido como cavitación. Mientras más cabeza de succión, menos debe ser la presión del lado de succión para levantar el agua. Este hecho le pone un límite a la máxima cabeza de succión que la bomba puede tener. La selección cuidadosa de la bomba es requerida para evitar el problema de la cavitación. El tipo de impulsor actual está encerrado. Impulsores semiabiertos y abiertos también son usados dependiendo de la aplicación. Si el fluido de trabajo es de naturaleza grumosa, es preferible usar un impulsor de tipo abierto, pero son un poco menos eficientes. El diseño mecánico de las bombas centrífugas es siempre un reto. Un eje se utiliza entre el impulsor y el motor para conectarlos. Debido a que la presión del agua dentro de la carcasa es enorme, un arreglo apropiado de sellado es imperativo para detener fugas de agua a través del aclaramiento del eje de la carcasa. Arreglos basados en cierre mecánico y empaquetadura son usados para este propósito. El impulsor es montado en rodamientos, pero al lado de succión del impulsor no es recomendado instalarle un rodamiento, debido a que bloqueará el flujo. Así que los rodamientos deben ser encajados en el otro extremo. Esto significa que el impulsor está montado como una viga voladiza. Para bombas de alto ritmo de flujo, una caja de rodamiento con aceite enfriante es necesario para preservar la vida de los rodamientos. Agradecemos a Kirloskar Brothers por su soporte técnico en la creación de este video. Como vimos, es básicamente lo mismo que antes explicó, lo que pasa es que de una manera un poco más tangible. Igualmente a los muchachos se les pone algunos ejemplos para que ellos desarmen una bomba y la vean por dentro. Ahora seguidamente vemos los tipos de bombas que son axiales. Estos son muy fácil verlos porque de hecho que en el aula hay varias bombas de estas. Las bombas axiales hacen que el agua entre y salga en el mismo sentido, igual que un abanico. Como vemos acá, el agua entra por un lado y sale en el mismo sentido. Al final es redirigida hacia un lado de descarga, pero eso es porque quien hizo el diseño lo puso de esa manera, pero el agua inicialmente entró y salió de manera. Estos son algunos ejemplos de las bombas que son axiales, y son bastante grandes estos ejemplos. Existen otras que son un poco más pequeñas, pero en general grandecillas. Se usan para descarga de mucho caudal y poca presión, mientras que las radiales que vimos anteriormente son para presiones y descargas, digámosle, medianas. Acá está una bomba funcionando a una descarga plena y como vemos lo hace sin presión, pero sí con mucho caudal. Cada bomba va a tener algo que se llama una curva característica. La característica funciona más o menos como de esta manera que se va a ejemplificar. Se van a poner los ejes. Uno de los ejes es para presión, el otro de los ejes va a ser para caudal. Y cada uno de ellos va a tener una cierta numeración para ponerle el valor nada más. Una vez que tengamos el valor, vamos a poner la bomba y la vamos a medir en algún sistema, tanto de presión como de caudal. Podemos poner en presión PSI, kilogramos centímetro cuadrado, bares, atmósferas o metros columna de agua. Mientras que el caudal podemos poner litros por segundo, metro cúbico segundo, litro minuto, metro cúbico por litro, pies cúbicos, ahí me faltó el cúbico, por segundo, por minuto. Igual para cada uno de ellos se pueden hacer las medidas, pero yo nada más voy a escoger uno para hacer el ejemplo acá. Voy a tabular o escribir lo que es la presión y el caudal. Al principio voy a poner la descarga completamente cerrada en la bomba y voy a poner a funcionar la bomba, lo cual me va a dar una presión máxima pero con un caudal igual a cero. Entonces grafico o más bien puntualizo cuál fue la presión que obtuve y el caudal que yo obtuve. Luego abro un poquito más la descarga de la válvula y voy graficando cuánto es la presión que voy obteniendo y cuánto es el caudal, y así sucesivamente me voy haciendo un montón de puntos hasta llegar a obtener lo que se llama
los puntos de la curva característica, donde cada vez que yo abra más la válvula, pues la presión va a disminuir porque estoy descargando más agua, lo cual me dice que el caudal está aumentando proporcionalmente a como la presión está disminuyendo. Al final, sobre cada uno de los puntos obtenidos, hago la curva de mejor ajuste y esto se va a llamar la curva característica de funcionamiento de la bomba. Esta curva característica me va a ayudar a mí para seleccionar cuál es la bomba que yo quiero, puesto que me va a decir cuál es el caudal y cuál presión voy a obtener de esa bomba que tengo ahí. Acá se puede ver ejemplificado cuál es la curva característica de una bomba que se compró en el colegio y que tiene, por así decirlo, una capacidad de descargar como máximo 64 metros cúbicos por hora, y la presión que va a dar es un poquito más alta, de 16 metros columna de agua. Anda más o menos como por ahí como unos 18, una cosa así, si hacemos la tabulación. Y esto es lo que será a los estudiantes para que ellos digan que a tal presión van a tener tanto caudal, a tal caudal van a tener tanto presión y así sucesivamente. Al final se les pone un ejemplo para hacer, un poco sencillo, se les dice cuáles son las, este, las medidas de un tanque para una tilapiera que hay en el colegio. Se les dice que se necesita poner una bomba, se les dice cuáles son los requerimientos de ese tanque y se les dan varias bombas a escoger junto con las curvas características y ellos eligen cuál es la mejor bomba a utilizar para este caso. Y la respuesta para este caso, la bomba que está a la izquierda, la Inox 100, puesto que es la que tiene la menor presión con uno de los mayores caudales, que es se va a ajustar a lo que el problema está diciendo. Bueno, sin más, muchas gracias y esta fue la presentación mía.